self-hypnosis before? ¿Tú has sido hipnotizado antes? A little bit. Self-hypnosis. Autohipnosis. How have you done self-hypnosis? ¿Cómo lo hiciste? Mm-hmm. I've done it with my phone. Mm-hmm. Okay. Lo he hecho con dedo pulgar, manejando en cuanto mi dedo pulgar toque mi frente. When my thumb still touches my forehead, I will reach a relaxation. Do what I wish to do. Good. So let's do something similar Vamos a hacer algo semejante and see if we can improve the method a little bit. y veamos si podemos mejorar el método un poco. What I'd like you to do is to just let your hands lightly touch your trousers, Lo que te voy a pedir es que permitas que tus manos ligeramente toquen tus pantalones and then I'd like you to concentrate on your hands y quiero que te concentres en tus manos and to begin to notice y que comiences a notar that one of your hands can move more than the other, que uno de tus manos puede moverse más que la otra and that one of your hands may want to move faster than the other, y que una de tus manos puede querer moverse más rápido que la otra, and so that one of the hands can begin to lift, de tal manera que una de las manos puede empezar a elevarse and the other hand may begin to lower, y la otra mano puede empezar a bajar. and it seems like your left hand Y parece que tu mano izquierda, that's beginning to lift que está empezando a levantarse, as your right hand begins to lower. mientras tu mano derecha se baja, And it can be so interesting to notice those movements y puede ser tan interesante notar esos movimientos, and how your right hand can relax como tu mano derecha puede relajarse, as your left hand may begin to lift up mientras tu mano izquierda puede empezar a elevarse towards your face, hasta tu cara, and you don't know exactly where that left hand y tú no sabes exactamente dónde tu mano izquierda can touch your face, puede tocar tu cara, but you may realize pero tú puedes darte cuenta that when that hand touches your face, de que cuando tu mano toque tu cara, then you may use that as a signal podrás usarlo como un signo to just close your eyes para simplemente cerrar tus ojos and let yourself go. y dejarte ir. And your ears Y tus oídos can listen to my words pueden escuchar mis palabras while your body mientras que tu cuerpo just responds simplemente responde to any reasonable suggestion a cualquier sugerencia razonable of comfort. de comodidad. And so nice to just take that easy breath Y es tan agradable simplemente respirar and let yourself go. e irte. And you may notice Y puedes notar that there is not that normal tendency que no hay esa tendencia normal to touch your face a tocar tu cara and then move your hand back down. y luego mover tu mano hacia abajo. That's right. Muy bien. And then when your hand rests in your lap, Y ahora cuando tu mano se apoye sobre tu regazo, then you can let yourself go a little bit more puedes dejarte ir un poco más inside. hacia adentro, Because you have a conscious mind porque tienes una mente consciente and an unconscious mind. y una mente inconsciente, And your conscious mind can be aware y tu mente consciente puede estar alerta of the warmth of the light, en relación a la tibieza de las luces, while your unconscious mind can explore. mientras tu mente inconsciente puede explorar, Explore, Al. explorador, Some of the warmth
inside. alguna de las calideces adentro de ti. And as you let yourself head down into trance, Y conforme bajas tu cabeza y te permites entrar en el trance, you may discover even more puedes descubrir aún más cosas of those delightful sensations. de esas sensaciones placenteras, And your body can rest in the chair y tu cuerpo puede descansar sobre la silla, while your mind can be free. mientras tu mente puede estar libre, Free to explore some of the delightful sensations of trance. libre de explorar algunas de las sensaciones agradables del trance, Because it's valuable porque es válido for you. para ti. And you may notice Y puedes notar how your hands can rest in your lap cómo tus manos descansan sobre tu regazo, while your mind can somehow seem to float mientras que tu mente de alguna manera pareciera flotar, float in space, flotar en el espacio, float in time. flotar en el tiempo. It's so delightful, Y es tan agradable, so interesting. tan interesante. That's right. Muy bien. And as your feet can rest on the floor, Y conforme tus pies pueden descansar sobre el suelo, then your body can entonces también tu cuerpo puede recognize the adjustments that you can make reconocer los ajustes que puedes hacer to maximize your own sense of comfort para maximizar tu propia sensación de comodidad and the way in which you can move back into trance. y la forma en que tú puedes moverte de nuevo hacia el trance. So delightful. Muy bien, tan agradable. And your conscious mind can listen to my words Y tu mente consciente puede escuchar mis palabras, while your unconscious mind mientras tu mente inconsciente can explore the comfort puede explorar la comodidad inside. dentro. Because it's nice to know that you can do things both consciously and unconsciously. Porque es agradable saber que puedes hacer cosas tanto inconsciente como conscientemente. And your body can relax Y tu cuerpo puede relajarse while your mind can be alert. mientras tu mente está alerta. Or your mind can relax O bien tu mente puede relajarse while your body can be alert to the sensations of comfort. mientras tu cuerpo está alerta a las sensaciones de confort. And there's many things to learn, Y hay muchas cosas que aprender, many things that you can do, muchas cosas que tú puedes hacer, things that can be useful to you, cosas que pueden ser útiles para ti, that can help you. que pueden ayudarte. In a moment, I'm going to ask you to just open your eyes En un momento voy a pedirte que abras tus ojos and maintain the trance in your body. y que mantengas el trance en tu cuerpo. And that may seem difficult at first, Esto tal vez podrá parecer difícil en un principio, but it's something that you can do. pero es algo que tú puedes hacer. You've done it before in many ways Lo has hecho antes de muchas formas without recognizing it. sin reconocerlo. So now I'd like you to maintain the trance in your body Así que ahora yo quiero que tú mantengas el trance en tu cuerpo and then awaken yourself from the neck up y que despiertes del cuello para arriba, so that just your body maintains the trance. de tal manera que solo tu cuerpo permanezca en trance.
And that's an interesting sensation. Es una sensación interesante. And you don't need to blink your eyes with normal frequency. Y no necesitas que tus ojos parpadeen a la frecuencia normal. And you don't need to move your eyes in traditional ways. Y no necesitas mover tus ojos de la manera usual. And it can be delightful to maintain the trance Y puede ser muy agradable mantener el trance, with your eyes wide open. con tus ojos abiertos completamente. And to continue to learn things like this Y continuar aprendiendo cosas that can help you que pueden ayudarte. in unexpected ways in the future. De formas que tú no esperas en el futuro. And then I'll ask you to do something else, Y te voy a pedir que hagas algo más, a little difficult, un poco difícil, but again, something you can do. pero de nuevo es algo que tú puedes hacer. I'd like you to allow yourself to tell me things. Quiero que te permitas decirme cosas. Now, what's interesting you now? ¿Qué es lo que te interesa ahora? What's most interesting to you? ¿Qué es lo que te resulta más interesante? And the translation from thoughts into words Y la traducción de los pensamientos a las palabras is a little bit more difficult, es un poco más difícil, but you can do it. pero puedes hacerlo. What's this? Bien. Service. Servicio. And your unconscious mind Y tu mente inconsciente can have a very special way puede tener una manera muy especial of being of service. de serte de utilidad, de servicio, Of being of service to your conscious mind. de estar al servicio de tu mente consciente. And your conscious mind Y tu mente consciente can have its own understanding puede tener su propia comprensión of service. de lo que es el servicio. And there's no tendency to look around, Y no hay ninguna tendencia de mirar alrededor, no tendency to answer in complicated ways. no está la tendencia de responder de una manera complicada. But an importance for you to understand. Y lo importante para ti que entiendas, And I'd like you to let yourself meditate y te voy a dejar que medites in your way, a tu manera, in your trance, en tu trance, on that idea of service. sobre esa idea de servicio. And when you understand something new and important about the idea of service, Y cuando entiendas algo nuevo e importante en relación a la idea de servicio, then I'd like you to just take an easy breath, close your eyes, entonces voy a pedirte que tomes una respiración y abras cierres tus ojos and really go inside. y que vayas hacia adentro profundamente. And it's so nice to just let yourself go. Y es tan agradable simplemente dejarte ir And your conscious mind y tu mente consciente can notice some of those easy sensations, puede notar esas sensaciones de facilidad, while your unconscious mind mientras tu mente inconsciente can explore ways of expanding the sensations puede explorar maneras de expandir las sensaciones to help you. para ayudarte. And then in a moment I would like you to begin to reorient yourself. Y ahora en un momento voy a pedirte que comiences a reorientarte. Slowly bring yourself back, completely bring yourself back. Lentamente tráete nuevamente de regreso. Realize that you can bring yourself back fully here now. Date cuenta de que puedes traerte a ti mismo de regreso completamente Now, ahora, fully here. totalmente aquí. Here now. Take one or two or three easy breaths and Toma, stretch and bring yourself back fully alert. toma 1, 2 o 3 respiraciones, acomoda tu cuerpo y regresa plenamente a este lugar.
please help us to learn what was that like? Por favor, ayúdanos a saber qué sentiste, qué pasó aquí. Fue una experiencia muy agradable. Creo que profundicé un poquito más de lo que estaba acostumbrado. Obtuve mucha información. Me agradó mucho. And there was a change in climate. Un cambio en el clima. How was there a change in climate? ¿Cómo fue ese cambio en el clima? Incrementó la temperatura, pero fue muy agradable a todo mi cuerpo. El cambio es fuerte. El efecto solar blanco. Sí, irradió a todo mi cuerpo muy agradablemente. And it was a feeling of what? Temperature, warmth? ¿De qué? Temperatura Como hormigueo. cálida. It's like ants inside my body, like electricity, you know. Como cuando uno tiene frío, que se le enchina uno la piel. And how? Mucha pesadez de mi cuello hacia abajo. And what Como de else? no poderlo mover. Delightful. Agradable. Yeah. Agradable. And then, in regard to your question from before Y en relación a tu pregunta anterior about this patient, acerca de tu Me viene paciente, mucha información. how? I got a lot of For information. example, Yes. como por ejemplo, ¿qué Ok. tipo de información? Yo había estado haciendo, yo le di a él una información I gave him some information con frases de las que tú me mencionaste, with phrases like the ones you mentioned, más me había faltado a mí reforzar la parte but I hadn't come forward de decirle lo inteligente que él es of telling him how intelligent para en realidad to recuperar su salud total. recover his health completely. and what you did with your body ¿Y qué fue lo que hiciste tú con tu propio cuerpo? he's capable of doing with his, Él es capaz de hacerlo con el suyo, in his way. a su manera. Claro. And those were healthful feelings in your body. Sí. Esos eran sentimientos esperanzadores. De hecho traía una molestia yo en mi espalda y se me quitó. In fact, I had a backache Backache. and it went away. Fantastic. So then, if you felt stuck with a patient, Así que si se sienten atorados con algún paciente, your own self-hypnosis could be of service. tu propia experiencia de hipnosis puede estar a tu servicio And give you ideas y darte ideas about what your patient is capable of doing. acerca de qué es capaz de hacer tu paciente. Good. May we stop? ¿Podríamos terminar? Sí? Okay. Now, this was an example of using a hypnotic phenomena, Este fue un ejemplo de cómo usar un fenómeno hipnótico, like using arm levitation como usar levitación de brazo, as an induction method, como un método de inducción, and then speaking about details and Yes. possibilities y después hablando de detalles y posibilidades in the present tense. en el tiempo presente. And then I added something else, Y añadí algo más, which was timing the breathing
que era el llevar tiempo de la respiración, marcarle tiempo a la respiración, as another way of creating absorption. como otra forma de crear la absorción. So as Al exhaled, Y entonces, mientras él exhalaba, I said my words. yo emitía las palabras. Effectively, I timed my breathing Yo sincronicé mi respiración to his breathing. con su respiración, So I can say my words de tal manera que yo puedo decir mis palabras in time with the breathing en el of the momento person to whom I'm talking as they exhale. en el momento en que la persona I con la say que yo my estoy words. hablando exhala, es cuando yo hablo. It's comforting. And it's a way of getting rapport. Esa es una manera de establecer rapport And it can increase the absorption y puede acrecentar el estado de estar absorto, because then you're not forcing the person to your rhythm, porque no estás forzando a la persona que siga tu ritmo, you're respecting theirs. estás respetando el suyo. So we added one absorption device Así que aumentamos un elemento de absorción and one absorption method. y un método de absorción. And we also added Y también agregamos one language form una forma de lenguaje called dissociation statements. que son enunciados de disociación. And I did something that I would never do in practice. Y hice algo que normalmente nunca haría en la práctica. I created the induction Yo creé la inducción by using many of these dissociation statements usando muchas de estos enunciados de disociación to load up on dissociation. para, sí, como para sobrecargar la disociación. And without seeming like I was using a technique, Y sin hacer evidente que estaba usando una técnica, I was using this technique. usé esta técnica. So let's take a 12-minute break, Tomemos un descanso de 20 minutos, and then we're going to learn and practice this de form 12 minutos, and que demonstrate va a its ser de usefulness. 20. Y después vamos a hacer las prácticas. So in working with Al, Hace un momento que trabajamos con Al, I used this form of dissociation. usé esta forma de disociación. Remember that one of the parts of the phenomenology Recuerden que una de las partes de la fenomenología is to elicit dissociation. es elicitar la disociación. If we want the patient to have this experience, Si queremos que el paciente tenga esta experiencia, we have to use some special language tenemos que usar un lenguaje especial to help the patient to get there. para ayudar al paciente a que llegue allá. And this form of dissociation statement Y esta forma de afirmaciones de disociación is very valuable. es muy valiosa. ¿Cómo se dice blank? Blank. To blank Espacio. puede espacio. Espacio. Tu espacio puede espacio, pero tu espacio puede espacio porque espacio. Muy claro, ¿eh? Muy claro. En espacio 1, estado normal consciente. Tu conscious mind? ¿Qué? Tu mente consciente, Mente. tu mente Tu consciente, mente consciente puede escuchar, escucharme, escucharme. ¿Sí? Pero tu mente inconsciente, inconsciente puede
Flotar. Porque Flotar. es bueno. ¿Sí? So, in number one, the conscious state of awareness. En el número 1 es el estado de conciencia de darse cuenta. In number two, En el número 2, a pacing statement. Pacing statement. ¿Cómo se dice pacing? de liderar. Pacing. Pasamiento. Acompasamiento. Pasamiento. Ajá. Okay. So, your conscious mind Tu mente consciente can notice the color of my jacket. puede notar el color de mi saco. True. Eso es verdadero. Your conscious mind Tu mente consciente can pay attention to the sound of my voice. puede poner atención al sonido de mi voz. Your conscious mind can notice the nodding of your head. Tu mente consciente puede notar cómo afirmas con tu cabeza. And your unconscious mind Y tu mente inconsciente can experience comfort. puede experimentar comodidad. Experience comfort? Experimentar comodidad, confort. Uh-huh. Association with the body and the mind. Yes. Is that also valid? Yes. Yes, yes. Sí, Your body can rest in the chair tu cuerpo puede descansar sobre la silla while your mind mientras tu mente can enjoy developing trance. puede disfrutar el desarrollar el trance, Because porque it's delightful. es agradable. So, this is the pacing statement. Así que esta es la afirmación de acompañamiento. Pacing. And then this is the leading. Igualación, es igualación y conducción. When we're doing hypnosis, Cuando estamos haciendo hipnosis, it's a process of pace, es un proceso de igualar, disrupt, interrumpir un patrón. You pace where the person is. Tú igualas a la persona, You're here. estás aquí, You're listening to me. estás escuchándome, You're understanding. estás comprendiendo And you may experience the comfort of trance. y tú puedes experimentar la So comodidad del you trance. pace where the person is, Así que tú igualas a la persona and you pattern the hypnotic state. y entonces tú estableces el patrón del estado hipnótico. Don't worry about the disruption yet. No nos preocupemos por ahora de la interrupción. We'll do that tomorrow. Vamos a hacer eso mañana. Important to know. But the Es importante patterning saberlo, is to help phenomenology. el seguir el patrón es importante para crear la fenomenología. Dissociation Así que la afirmación de disociación o el enunciado de disociación es un método muy importante para nosotros. is the sandwich method, Podríamos llamarlo el método sándwich, which is to pace, to Yes. suggest, igualar, sugerir and to motivate. y motivar. Or to enter, offer,
o bien entrar, ofrecer, salir. So rather than presenting our ideas Así que más que presentar nuestras ideas in terms of static concepts, en términos de conceptos estáticos, process ofrecemos un proceso of de pre-sugestión, suggestion sugestión and post-suggestion, y post-sugestión, of set up, intervene, follow through. Hacemos el establecimiento, la intervención y el seguimiento. We are going back to our list of ideas. Si volvemos a nuestra lista de ideas, One of the most important ideas that I've learned in hypnosis una de las ideas más importantes que yo he aprendido de la hipnosis is this concept of creating a dramatic process. es este concepto de crear un proceso dramático. Rather than En lugar de sugerirle algo a la persona, what we do before, during, and after. lo que hicimos antes, durante y después, We like playing tennis, como jugar tenis, how you set up cómo sirves, cómo and follow through y da seguimiento, is as important as the intervention. es tan importante como la intervención. So with the dissociation statement, Así que con el enunciado de disociación we have the sandwich method. tenemos el método sándwich. Bread, bread, meat. Pan, pan, carne. Mustard, Sándwich. Mostaza, mayonnaise. mayonesa. Lechuga. Okay. So, your conscious mind Entonces su mente consciente can hear my voice puede oír mi voz and y your unconscious mind tu mente inconsciente can enjoy the trance puede disfrutar el trance because porque it's fun. es agradable, es divertido. So, you meet the person where the person is, Así que tú encuentras a la persona donde la persona you está, provide the suggestion, le das la sugestión and you exit with a motivation. y después das la salida con la motivación. You enter, Entras, you offer, ofreces you exit. y sales. If you learn this method, Si aprenden este método, it changes your therapy. cambia su terapia. Even if you do psychoanalysis, Aún si hacen psicoanálisis, you never give an interpretation. ustedes nunca dan una interpretación, You enter, offer, exit. entran, ofrecen y salen. If you're a physician and you're giving prescriptions, Si eres un médico y prescribes una it receta, changes your method. cambia tu método. You never just give the patient a prescription. No te conformas solamente con dar al médico una receta You al enter, paciente. you offer, you exit. Entras, ofreces, sales. You have a problem, Tienes un problema, something that you need to solve. algo que necesitas resolver. Here's a prescription. Aquí está la receta. It's going to make you feel better. Te va a hacer sentir bien. You create your suggestions into a process. Conviertes tus sugestiones en un proceso. Second, the utilization Segundo elemento de la is one utilización of the most important things that I've learned by studying hypnosis. es uno de los elementos más importantes que yo he aprendido de Even if you la have a hipnosis. story that you want to say to the patient,
Aun si tienen una historia que quieran decirle al paciente, you enter, offer, exit. ustedes entran, ofrecen y salen. So we are using specific pacing, Así que estamos usando una igualación específica, general leading, una conducción general, and we're exiting with a motivation. y estamos saliendo con la motivación. Your ears Tus oídos can listen to my words pueden escuchar mis palabras, while your body mientras que tu cuerpo can experience the comforting tone. puede experimentar la comodidad en el tono. Because Porque it's nice to use your body. es agradable utilizar tus oídos y tu cuerpo. So the motivation Así que la motivación gives you a reason why. te da una razón de por qué. In the language of influence, En el lenguaje de influencia, one of the most important words una de las palabras más importantes is because. es porque. A study was done in social psychology Se hizo un estudio en psicología social at the university. en la universidad. There was a copying machine, Hubo una... ¿what? a Xerox copying machine. Había una máquina copiadora Xerox. They waited until there were 5 Hasta que había 5 estudiantes students. en la cola. Then another student Entonces otro estudiante, who was a Confederate que era un confederado, went was the experimenter. el experimentador, Waited until there was 5 people, esperaba hasta que se habían acumulado 5 personas, then went up to the front of the line y entonces iba al inicio de la fila and said, "Can I make copies first?" y decía, ¿puedo hacer yo primero mis copias? Well, 50% of the time, En el 15% de las veces, just by being bold, simplemente el hecho de ser atrevido, he was allowed to make copies first. se le permitía hacer las copias primero. So they did experiment number 1. Así que hicieron el experimento número 1 Experiment number 2. y continuaron con el número 2. 5 people were waiting, 5 gentes estaban esperando, went up to the front of the line, iba al inicio de la cola and said, "Can I make copies first? y les preguntaba, ¿puedo hacer las copias yo primero? Because Porque my teacher needs them immediately." mi maestro las necesita inmediatamente. Immediately, compliance increased to 75%. Y la palabra inmediatamente elevó el porcentaje de And the aceptación a only difference 75%. Y la Because única diferencia era my teacher la needs them immediately. explicación. Mi profesor las necesita inmediatamente. So then they did experiment number 3. Y entonces hicieron el número 3. Waited for 5 people. Esperaron a que se juntaran 5 personas. Make copies first Puedo sacar mis copias primero because the moon is in Scorpio porque la luna está en Escorpio and I have Leo rising. y yo tengo la ascendencia León. 75% of the time they were allowed to make copies first. 75% de las veces le permitieron que sacara las copias. It wasn't quite that ridiculous. It was not quite that ridiculous, No era tan ridículo, but close. pero sí cercano. What the experimenters theorized Lo que los experimentadores teorizaron was that the word because es que la palabra porque was very important. era muy importante. And as long as a reason was Y mientras, conforme se daba una razón, then compliance increased. entonces el acuerdo para que sacara las copias aumentaba. So another one of our principles Entonces, otro de nuestros principios is to
provide Es el proporcionar una motivación. we're going to do family therapy Vamos a hacer terapia familiar because porque you can learn something about how your family works. puedes aprender algo en relación a cómo funciona tu familia. We're going to give you this prescription Vamos a darte esta receta because porque, y le dan una razón. your hands can lift up Tu mano puede elevarse because porque when it touches your face, cuando toque tu rostro you can take a deep breath puedes tomar una respiración profunda and go way. y dormir profundamente. So whenever you give a suggestion, Así que siempre que den una sugestión, provide a motivation. provean de una motivación. Va a aumentar la aceptación. So when I was working with Al, Cuando yo estuve trabajando con Al, I used many dissociation techniques yo usé muchas afirmaciones de disociación because I wanted to promote the phenomenology porque quería promover la fenomenología of dissociation. de disociación. Dissociation statements are good to use. Los enunciados de disociación son buenos para usarse. They also can help to guide attention También pueden ayudar a guiar la atención and create other phenomenological states. y crear otros estados fenomenológicos. Note that we're using permissive verbs. Wait, hold on. Noten que estamos usando verbos permisivos como poder Uh-huh. And not estar. y no ¿qué? Deber. Y no deber. Uh-huh. So, also in English, También en inglés, when you pause after a permissive verb, cuando después de un verbo permisivo the tú next verb is already in the imperative form. si el siguiente verbo está ya en la forma imperativa, Your feet can rest on the floor, tus pies pueden descansar sobre el piso and y your mind can tu mente puede relajarse profundamente. really relax is in the imperative. Descansar profundamente o relajarse profundamente está en imperativo. In Spanish? No, en español no. So, one way of solving this problem Una manera de resolver este problema is to speak bad Spanish. es hablar mal español. Está perfectamente bien, You want to get the patient's attention. porque tú quieres obtener la atención del paciente. So, how could we change that? Your conscious mind Tu mente consciente can notice the light in the room, puede notar la luz en la habitación, but your unconscious mind pero tu mente inconsciente puede explore the light. explora in the present, explora no, Instead of no, explorar. si es una orden sería explora, Explorar was correct. Explorar is correct. no, explora. If it's an order, then you would say But what's explora. correct? Oh, explorar. Explorar. No, no, porque es una orden. Tú explora. Es una orden. So to make it into an order, Para convertirla en una orden, you develop a little
stammer in your speech. desarrollan un poco de tartamudeo en su habla. Tu mente inconsciente puede explora. No, ¿Sí? él lo está haciendo intencionalmente. Cuando tú estás dando la inducción dices puede explorar, explora, como creando este tipo de confusión. Ajá. Ajá. Pero no solo, también cambias la forma del verbo. Uh-huh. So this is possible. Esto es posible. In English it works very well. En inglés funciona muy bien. You don't have to do this. No tienen que hacerlo. It's just an additional way Es solo una forma adicional of absorbing the patient's attention. de absorber la atención del paciente. If we want to use another absorption, Si queremos usar otro método de absorción, podemos cometer errores intencionalmente, because those mistakes will absorb the patient's attention. porque esos errores van a absorber la atención del paciente. They create a little bit of confusion. Crean un poco de confusión. Can you give another example of these mistakes that you provoke? Or that you Yes, use in English, you can have a trance En inglés tú puedes tener un trance and the sensations can be very pleasant. y las sensaciones pueden ser placenteras, un regalo, placenteras, presentes, regalo. Pero es un juego de palabras que en español no correspondería. También. Sería, a ver, en español como algo, es algo As you go into trance, conforme entras en trance, you can experience comfort. puedes experimenta It's comodidad. really nice to go into trance. Es muy agradable ir, no, sí, pero con las mismas palabras de ir tendríamos que sentarnos a buscarlo. And does it matter if ¿Importa they go, or if they glow, si van or if they o grow? si crecen? Right? So this is another technique of utilization. Esta es otra técnica de utilización. If you can stutter to have a problem, stutter, stammer, Si pueden tartamudear, si tienen un problema de tartamudeo, you can stutter to have a solution. pueden tartamudear para tener una solución. Now, why would we use these? ¿Por qué usaríamos esto? In what kind of a problem would it be good to use dissociation? ¿En qué tipo de problema sería bueno usar la disociación? What about if the patient had pain? ¿Qué tal si la persona tiene dolor? If the patient had pain, wouldn't it be good to do an induction Si la persona sufre dolor, ¿no sería bueno hacer una inducción where we used a lot? en donde usemos mucha disociación? The resources Porque sabemos que uno de los recursos was dissociation. era disociación. La disociación es un muy buen método si tú estás teniendo dolor. Therapy was going to be dissociation. Así que si supiéramos que la terapia iba a ser en relación a la We could disociación, start the dissociation podríamos empezar la disociación induction y de pronto nuestra inducción would lead conduciría a nuestra terapia. It happened again.
Así que, ¿qué si esto sucede? El miércoles, el jueves, estaba en mi oficina. Tenía un paciente nuevecito. Era un hombre del ejército y había tenido un infarto. Y su esposa era enfermera. Ella era su segunda esposa. Habían estado casados por 5 años. Él tenía 70. Y ella estaba en sus 60. Estaba muy nerviosa. Y tenía que lidiar con el infarto. Así que estaba cansada y sensible. A él le fue bien, en realidad tuvo suerte. Tenía solamente algunos problemas menores, algunos déficits. Pero también tenía diabetes y no se estaba cuidando. Y necesitaba perder peso. Y yo pensé que tanto los dos miembros de la pareja necesitaban disminuir el estrés. Así que yo hice una hipnosis para la pareja. Y eran nuevos pacientes. This is the first session, Y es la primera sesión. and my office is in my home. Y mi oficina está en mi casa. Había un pintor pintando la casa While I'm doing the hypnosis. mientras yo estaba haciendo la hipnosis. Y ni siquiera voltea. Se para en la ventana, lijando la ventana, mientras yo estoy tratando de establecer la hipnosis. What do you do? ¿Qué haces con eso? Integras el ruido al trance. Ya están cachando de qué se trata la utilización. So I'm talking with them Así que estoy hablando con ellos about how they can scrape the surface acerca de cómo pueden lijar la superficie of the problem del problema and discover deep levels of comfort. y descubrir niveles más profundos de comodidad. So what would we do Así que, ¿qué haríamos if we were creating a trance si estuviéramos estableciendo un trance and suddenly there's this noise? y de pronto está este ruido? What would you say? ¿Qué dirían? Este sonido los puede ir metiendo cada vez más en un estado de confort. Then you would use the sound. What else? Entonces usarían el sonido. ¿Qué más? When you listen to this noise, you can listen to yourself. Excellent. Muy bien. So your conscious mind De manera que tu mente consciente listens to the voices outside, puede escuchar las voces afuera, but your unconscious mind pero tu mente inconsciente can listen to the voice of. puede escuchar a la voz del confort. Es válido. So immediately try to use whatever happens, Así que ustedes usan cualquier cosa que suceda and you could create a dissociation statement. y pueden crear un estado de disociación. Your conscious mind Tu mente consciente wants to learn about hypnosis, quiere aprender acerca de la hipnosis and your unconscious y mind tu mente inconsciente
can register for the conference Se today. puede registrar para la convención. No, no, wait. Because it's valuable and Porque es interesting. válido. All right. There's another form here Hay otra forma aquí called double dissociation. que se llama doble disociación. And this is a little more complicated, Este es un poco más complicado, but it's nice to practice pero es bueno practicar. for those of you who are more advanced. Para aquellos de ustedes que están más Well, avanzados, let's do it this way. We're going to have an exercise. vamos a hacer un ejercicio. In the exercise, En el ejercicio you're going to absorb in a hypnotic phenomena van a absorberse en un fenómeno hipnótico using details, usando detalles, using possibilities, posibilidades and using the present tense, y usando el tiempo presente. and you're going to pace the breathing. Y van a acompasar la respiración. Then you are going to use dissociation statements. Después van a usar afirmaciones o enunciados de disociación. Those of you who are basic, Para aquellos de ustedes que son básicos, just create 5 dissociation statements. elaboren 5 enunciados de disociación para los que están en el nivel básico. Those of you who are intermediate, Para los que están en intermedio, I want you to use double dissociation. quiero que usen doble disociación. 2, double dissociation. How about the experts? Those of you who are expert, Para aquellos de ustedes que sean expertos, I want you to do coordinated quiero que me ayuden a coordinar dissociation and la disociación utilization. y utilización. I'll explain. No, que coordinen la disociación y utilización. Double dissociation. Voy a explicar qué es la doble disociación. Your conscious mind Tu mente consciente can listen while your unconscious puede mind escuchar mientras tu mente inconsciente can learn, puede aprender, or your unconscious mind o tu mente inconsciente can listen puede escuchar while your conscious mind mientras tu mente consciente can learn. puede aprender. Double dissociation. Doble disociación. A ver, tu mente consciente puede escuchar mientras tu mente inconsciente aprende, o bien tu mente inconsciente puede escuchar mientras tu mente consciente aprende. What stands out when you hear that? ¿Qué es lo que sobresale cuando ustedes escuchan esto? Listen, learn, listen, learn. Se repite escuchar, aprender, escuchar, aprender. The rest becomes noise. El resto es solamente ruido. A little confusing. Y también es un poco confuso. So this also absorbs our attention Esto también absorbe nuestra atención and creates the dissociation. y crea la disociación. Here is the form on your sheet. Aquí hay una forma en su hoja. Your conscious mind can A, Tu mente consciente puede while A, your unconscious mind can B, tu mente consciente puede or B, your
unconscious mind can A, o tu mente consciente puede A, while your conscious mind can B. y tu mente consciente puede B. Your conscious mind can experience, Tu mente consciente puede experimentar, while your unconscious mind can realize comfort, mientras tu mente inconsciente puede darse cuenta de la or your comodidad, unconscious mind can experience, o tu mente inconsciente puede experimentar, while your conscious mind can realize comfort. mientras tu mente consciente puede darse cuenta de la comodidad. Way of creating dissociation. Es una manera más avanzada de crear disociación. Coordinated dissociation Disociación coordinada would be where you try sería en donde tú tratas de unir las tres partes. your conscious mind Tu mente consciente can look at me puede mirarme, while your unconscious mind mientras tu mente inconsciente can look inside, puede ver a tu interior, because porque it's nice to look at both sides. es bueno ver ambas partes. ¿Serían los dos, Raúl? Así que traes el mismo concepto a lo largo de las tres partes. Lo hace más poético. So your job in the exercise Su trabajo entonces en el ejercicio es practicar estas dos cosas. absorbing in a hypnotic phenomena Absorción en un fenómeno hipnótico and using dissociation statements. y usar afirmaciones de disociación. Then interview the patient Después entrevistan al paciente and see if there was dissociation. y checan si hubo disociación. Did your technique help the patient Tu to get técnica more of this particular phenomenology? ayudó al paciente a conseguir esta fenomenología particular, Because we're using the language to get the phenomenology. porque estamos usando este lenguaje para obtener la fenomenología. We are adding in the language form Estamos añadiendo en el formato de lenguaje to gift wrap the phenomenology. para envolver para regalo la fenomenología. Okay? ¿Están de acuerdo? It's hard, Es difícil, but it's easier than speaking English. pero es más fácil que hablar inglés. Okay? So find a partner Así que encuentren un compañero and practice this method y practiquen este método both ways. en ambas direcciones. So each person gets 10 minutes Cada persona lo hace durante 10 minutos, to offer the induction ofrecer la inducción and to receive it. y recibirla. Okay? Please practice. Por favor, practiquen. ¿Mande? So we don't say to the patient, dissociate, No le pedimos a la persona, no le decimos disóciate, because that will not create dissociation. porque eso por sí solo no va a crear disociación. So we present recursion. Así que lo que hacemos es presentar relaciones Like Beethoven. como Beethoven, So we present the idea of dissociation así que presentamos la idea de disociación using dissociation statements utilizando afirmaciones de disociación and using this ideodynamic effect. y usando este efecto ideodinámico. We build a little association Construimos un poco de asociación to dissociation. para disociar. We create a little difference. Lo creamos de una manera un poco diferente. We create a slightly different one. Creamos una un poco diferente. Otra más.
con una variación ligera, until we create so many associations hasta que creamos tantas that disociaciones we get the experience of dissociation que obtenemos la experiencia de disociación by virtue of the ideodynamic effect. por virtud del efecto idiodinámico. Este es un principio importante, Because we're going to use this in our therapy. porque vamos a usarlo en la terapia. Build associations Construir disociaciones to drive effective behavior. para conducir o propiciar una conducta efectiva. We can add this to our list Y podemos añadir esto a nuestra lista of ideas de ideas. we could say that we recursively Podríamos decir que reiterativamente elicit elicitamos associations asociaciones to drive para llegar effective behavior. a una conducta efectiva. You can't just tell the person to dissociate. No puedes simplemente decirle a la persona que se disocie, Like you can't just say to a person, love. como no puedes ordenarle a la persona que ame. You build the associations Tú construyes las asociaciones to drive the behavior. que conduzcan a esa conducta. We covered a lot of material today. Hoy cubrimos mucho material. And let's stop. Vamos a detenernos ahora. We meet tomorrow at 9. Nos vemos mañana a las 9. We follow the schedule. Vamos a seguir el horario. We add some more language forms Añadiremos algunas patrones de lenguaje and more demonstrations. y habrá más demostraciones. I have a video of Erickson, Tengo un video de Erickson, so we will get to see an example of Erickson. así que vamos a ver un ejemplo de Erickson. And then on Sunday, somebody has already volunteered Y el domingo ya tenemos un voluntario for a therapy. para terapia. So I'm going to do a demonstration therapy, Así que voy a hacer una demostración de terapia, not just a demonstration induction. no solamente una inducción. So we will get to see a complete hypnotherapy. Así que tendremos oportunidad de ver una hipnoterapia completa. So, hasta mañana. Así que, Thank good night. We're going to go to this section Vamos a ir a través de esta sección. and look at the information on truisms. Vamos a ver algo sobre la información acerca de las verdades. Disculpen. Again, the purpose of using the hypnotic language El propósito de utilizar el lenguaje hipnótico is to give the patient the best chance to have the phenomenology. es darle al paciente la mejor oportunidad de presentar la fenomenología. And one part of the phenomenology Una parte de la fenomenología is to guide attention. es guiar la atención. And truisms are very good for guiding attention. Y las verdades son muy útiles para guiar la atención. For example, if I say, your feet are on the floor, Por ejemplo, si yo digo, tus pies están sobre el suelo, this is true, esto es cierto. if your feet are on the floor. Si de hecho tus pies están sobre el suelo. And even though it's a simple statement of fact, Y a pesar de que este es un hecho evidente, un hecho sencillo, it guides your attention. guía tu atención. If I say to the hypnotized person, your feet are on the floor, Si yo le digo a la persona hipnotizada, tus pies están sobre el suelo your hands are resting on your lap, y tus manos están descansando sobre tu regazo, your head can rest easily on your shoulders, tu cabeza puede descansar cómodamente sobre tus hombros and you can continue
to experience that restful feeling. Y puedes continuar experimentando esa sensación de comodidad y descanso. Those are all truisms. Todas esas son verdades. The use of the permissive verb can El uso del verbo que implica permiso, poder, makes anything practically into a truism. hace casi cualquier cosa, convierte casi cualquier cosa en una verdad. But then I'm guiding the attention. Y entonces yo estoy guiando la atención. What's the direction? ¿Cuál es la dirección? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Your feet are on the. Your feet can rest on the floor. Tus pies pueden descansar sobre el suelo. Your hands can rest on your lap. Tus manos pueden descansar sobre tu Your regazo. head can rest on your shoulders. Tu cabeza puede descansar sobre tus hombros. And you can realize those restful feelings Y tú puedes darte cuenta de esas sensaciones de descanso. in so many pleasant ways. De muchas maneras placenteras. So then we're guiding the attention Así que estamos guiando la atención, by making statements that are just true. haciendo afirmaciones que son verdaderas. Truisms are some of the most basic building blocks Las verdades son algunos de los bases de construcción más básicas of our hypnotic language. en nuestro lenguaje hipnótico. If we think about the dissociation statement, Si nosotros pensamos en las afirmaciones de disociación, it's composed of truisms. están compuestas de verdades. Your conscious mind can Tu mente consciente puede attend to the sounds in the room. poner atención a los ruidos de la habitación. That's true. Eso es cierto. You don't have to, but it's true. No tienes que necesariamente, pero es cierto. And your unconscious mind can realize sound changes. Y tu mente consciente puede darse cuenta de cambios en los sonidos. This is a word play in English, Este es un juego de palabras en inglés, because sound is not only referring to hearing, porque la palabra sound no solamente se refiere a un sonido que escuchas, sound can also mean substantial. sino que también puede significar substancial, básico, sólido. But it's a truism. Pero es una verdad. So if we put truisms together, Así que si nosotros ponemos algunas verdades juntas, we create a dissociation statement. creamos un estado de disociación. So the truisms are like building blocks. Así que las verdades son como ladrillos de construcción. If I take the truisms and put them together in a different form, Si yo extraigo las verdades y las junto en una forma diferente, you're here and you're listening to me and you're understanding my words ustedes están aquí y me están escuchando y están entendiendo mis palabras. and you can realize the comfort of trance. Y tú puedes darte cuenta de la comodidad del trance. Then I've put together those truisms in a different way. Entonces pongo estas verdades, las acomodo en una forma diferente. And by putting together the truisms Y a partir de ponerlos juntos, in this way, de esta forma, I form another language form of hypnosis. I construct another language form of hypnosis called the yes set. construyo una nueva forma de lenguaje hipnótico que se llama el set sí o el conjunto de afirmaciones. 3 truisms 3 verdades that are pacing, followed by another truism that is more leading. Yo ocupo 3 verdades que me sirven para igualar y una cuarta que sirve para guiar. You can think back
about a time of comfort. Tú puedes pensar hacia atrás en un momento de comodidad. Jeff, may I explain something about the word comfort? Oh, sure. Ayer comentaba con Jeff, esta palabra comodidad o confort no alcanza a tener el mismo significado en español, pero él me decía que es una palabra que se usa en sustitución de sentirse relajado, porque relajado constriñe más el sentido. Puede ser que una persona para sentirse bien no necesite sentirse relajado, sino alguna otra cosa. Entonces la palabra comodidad o confort hace alusión a cualquier estado en donde la persona se sienta realmente bien. Entonces, nada más para que lo tomen en ese sentido. Okay. So you can remember a time of relaxation. Pueden recordar una época en que se sintieron relajados. You can remember relaxation as a child. Pueden recordar el relajamiento cuando eran chiquitos. You can remember recent relaxation. Pueden acordarse de algún momento reciente en que estuvieron relajados. And you can Y pueden también realize the relaxation now. percibir la relajación ahora. So what is the direction that I'm guiding attention? Así que, ¿cuál es la dirección en la que yo estoy dirigiendo? Right? So I'm not only pacing and leading in terms of the structure, No solamente estoy igualando y guiando en términos de la estructura, but I'm also pacing and leading in terms of the process. sino que también estoy igualando y guiando en términos del proceso. That doesn't even look like a word. Pacing and leading in terms of process. What if I did it this way? You can no. See if I can think of a new category. Estoy pensando en una nueva categoría. Probably. Sure. Okay. You can notice the screen behind me. Pueden darse cuenta de la pantalla atrás de mí. You can notice the posture of my body. Pueden notar la postura de mi cuerpo. You can notice the color of the carpet in your peripheral vision. Ustedes pueden notar el color de la alfombra a través de su visión You periférica. can notice the changes in the blink of Pueden, an no- eye. pueden notar los cambios en el parpadeo de un ojo. What direction am I doing? Outside in. ¿En qué dirección estoy yo yendo? De afuera hacia adentro. So I'm pacing and leading using the process. Así que yo estoy igualando y guiando usando el proceso. But I'm also pacing and leading using the structure. Pero también estoy igualando y guiando utilizando la estructura. Because what am I bringing your attention to? Your eyes. Porque yo estoy atrayendo tu atención hacia los ojos, hacia tus ojos. Because I could change. You can listen to the sound of my voice. Porque yo podría cambiar y entonces hablar de que ustedes escuchen el sonido de mi voz, You can listen to the sound of the person next to you. escuchar los sonidos que produce la persona que está a tu lado, You may listen to the sound of your own breathing. pueden escuchar los sonidos de su propia respiración You may notice how the sound changes. y puedes notar cómo esos sonidos cambian. And again, it's outside in, Y de nuevo es ir de afuera hacia adentro. and then that's the process. Y ese es el proceso. Oh, but also the structure is to pay attention to the sounds. Pero también la estructura tiene que ver con poner atención a los sonidos. So as part of the phenomenology, we guide the associations.
Así que como parte de la fenomenología, nosotros guiamos las We're asociaciones. guiding the person's attention. Estamos guiando la atención de la persona. And the form of the yes set is very valuable. Y esta forma del set sí es muy valiosa. If I feel like I'm losing rapport, Si yo siento que estoy perdiendo rapport, then I use the yes set. entonces puedo utilizar el set sí. It's a marvelous thing to do for guiding the attention, Es un elemento muy valioso para guiar la atención. it's marvelous for establishing rapport, Es muy bueno para establecer rapport. it's good for leading, Bueno para guiar. and it helps us as clinicians leading the patient, and it helps us as clinicians focus on process. Y nos ayuda como clínicos a guiar al paciente y a enfocar el problema. Because remember our mentality Porque recuerden que nuestra mentalidad of using the sandwich method. de utilizar el método sándwich, Set up, intervene, follow through. establecer, intervenir y dar seguimiento. In this case, we are not doing so much follow through, En este caso no estamos haciendo mucho seguimiento. but the yes set emphasizes the setup. El sí lo que enfatiza es el establecimiento, el poner en escena. Right? So you can think about a time of comfort. Puedes pensar en un momento de comodidad, You can think about ways of being comfortable. puedes pensar en diferentes maneras de estar cómodo, You can think about your style of being comfortable. puedes pensar en tu propio estilo de sentirte cómodo And you can realize comfort in your way. y tú puedes experimentar el confort a tu propia manera. So now what we have here is the obsessive compulsive's guide to using the yes set. Ahora, lo que tenemos aquí es la guía obsesiva compulsiva para usar el set sí. These are all of the possibilities that I could think of. Estas son todas las posibilidades en las que puedo pensar. We had a little perseveration there, Paco. Hubo algo de perseveración en esta lista, Paco. 4 people in your family, and you keep on doing 4, 4, 4, 4, 4. Como hay 4 miembros en tu familia, tú sigues repitiendo este patrón de 4 y 4 y 4. So, this idea of preguntas adecuadas, Adecuadas, ¿eh? adecuadas. This is to this is a way of following through. Esta es una forma de dar el seguimiento. You can relax. Can you not? Tú puedes relajarte, ¿o no? And this idea of, in English, we call this a tag question. En inglés llamamos a esto pregunta etiquetada. The question tags along with the statement. La pregunta está vinculada con la afirmación. Why use tag questions? ¿Y por qué usamos estas preguntas etiquetadas? You can use tag questions when you do hypnosis, can you not? Ustedes pueden usar preguntas etiquetadas cuando hacen hipnosis, You ¿o can no? discover the value of tag questions, can you not?
Ustedes pueden descubrir el valor de las preguntas etiquetadas, You ¿o no don't pueden? have to use tag questions all the time, do you? Y no hay necesidad de que usen preguntas etiquetadas todo el tiempo, ¿o sí? And it can be interesting to discover the value of tag questions, can it not? Y puede ser interesante que ustedes descubran el valor de las preguntas etiquetadas, ¿o And no? I don't know if you know that you can discover the value of tag questions, don't you? Y yo no sé si ustedes saben que pueden descubrir el valor de las preguntas etiquetadas. ¿Pueden? That was good. Estuvo bueno. So, this idea is helpful with people who are resistant. Y esta idea es útil para personas que ofrecen resistencia. There are certain people in the world who have a pattern of saying no. Hay algunas personas en este mundo que siguen un patrón que les lleva a decir no, Because it might be a developmental stage. porque puede ser un estado de desarrollo. I have a 12-year-old daughter, Tengo una hija de 12 años and she says, no, y ella dice no. let's do your homework. Haz tu tarea. No. Right? Let's go out and work in the garden. No. Salgamos y trabajemos en el jardín. No. So then when a person has a habit of saying no, Así que cuando la persona tiene el hábito de decir no, we can do your homework, can we not? ¿podemos hacer tu tarea o no podemos? And when you mention the negative case, Y cuando ustedes mencionan el caso negativo, it makes it harder for the person to think it. hace difícil a la persona el pensar sobre ello. Because you, in a metaphor of sailing, Si usamos una metáfora en velero, en la navegación, you take the wind out of their sail. es como si ustedes retiraran el viento de la vela. You have already mentioned the negative case, Ustedes ya de hecho hicieron una oración negativa, so they don't have to think the negative case. así que ya no tienen que oponerse, ya no tienen que pensar en So términos negativos. matching the positives and negatives Así que el hecho de vincular lo negativo works very well. funciona muy bien. It is never used in normal English. Y normalmente nunca se usa en inglés It is normal. a very awkward construction, Es una manera muy compleja de construir, muy and it extraña, sounds bizarre. y suena bizarro. So it should not sound good in Spanish either. Y seguramente tampoco en inglés suena bien. And if it, En español. yeah. So it can be unusual Puede ser inusual, because you want to capture the person's attention. porque lo que quieren es capturar la atención de la persona. Remember, we're using the language of hypnosis, Recuerden que estamos usando el lenguaje hipnótico, which has a different grammar. que tiene una gramática diferente. So we can look at this list Podemos ver la lista and we could use a yes set. podemos usar un set sí, You're here, you're listening, you're understanding, estás aquí, and you can enjoy the comfort of trance, can you not? estás aquí, estás escuchando, estás cómodo y puedes también. What was the last part? Enjoy the comfort of Y trance. puedes disfrutar la comodidad del trance. Or you could use ¿O no? a no set. O pueden usar un set no. You don't have to listen to my voice. Ustedes no tienen por qué escuchar los sonidos de mi voz, You don't have to understand my words. no tienen que entender mis palabras, You don't have to focus your attention. no tienen que enfocar su atención And you don't have to go into a trance right
now, Y no do you? tienen que entrar en trance justo ahora, ¿o sí? Uh-huh. So that's a little confusing. Es un poco confuso. And remember, we talked about disruption Y recuerden que hablamos sobre and using this el interrumpir, as a stage in our process of giving suggestions. usándolo en el proceso de utilizar Create a little uncertainty el crear un poco de confusión, de incertidumbre. or an I don't know set. O el set, yo no sé. I don't know how you enjoy trance. No sé cómo tú disfrutas el trance. I don't know how you best go into trance. Yo no sé cuál es la mejor manera para ti de entrar en trance. I don't know how you achieve the comfort of trance. Yo no sé cómo tú logras la comodidad del trance. And I don't know if you want to begin by just taking a deep breath, closing your eyes, and letting your body relax. Do you? Y yo no sé si tú quieras ya justo ahora relajarte, tomar una respiración profunda y entrar en trance. ¿O sí? And then a yes set with 3 thoughts to a thought. Y después el set sí con 3 pensamientos sobre You los can cuales Think reflexionar. about trance. You can think about the comfort. Puedes pensar acerca del trance, acerca de la comodidad. You can think about the experience. Puedes pensar acerca de la experiencia. And you can experience the thought process of trance right now. Y tú puedes experimentar el proceso de pensamiento en el trance justo ahora. So, 3 behaviors to a behavior. 3 conductas hacia una conducta. You can notice the movement in your feet. Puedes notar los movimientos de tus pies. You can notice the movement in your hands. Puedes notar los movimientos de tus You can manos. notice the movement in your chest. Puedes notar el movimiento de tu pecho. And you can realize the movement into trance. Y también puedes darte cuenta del movimiento del trance. 3 futures to a future. 3 futuros hacia el futuro. 3 processes to a process. 3 procesos hacia el proceso. You can listen. Puedes escuchar. You can understand. Puedes entender. You can comprehend. Puedes entender todavía más. And you can realize the relaxation of trance. Y puedes darte cuenta de la relajación del trance Working with processes. o con procesos. 3 auditories, 3 visuals, 3 sensations. 3 auditivos, 3 visuales, 3 sensaciones. You can notice the coolness on your hand. Puedes notar lo frío que está en tus manos. You can recognize the temperature on your wrist. Puedes reconocer la temperatura en tu muñeca. You can recognize the warmth of your arm. Puedes reconocer la tibieza de tu brazo. And you can realize how those sensations spread. Y tú puedes darte cuenta de cómo esas sensaciones se expanden. 3 hypnotic constellations to a hypnotic constellation. 3 constelaciones hipnóticas hacia una constelación hipnótica. You can notice the changes in your blink rate. Puedes notar los cambios en tu parpadeo. You can notice the changes in your breathing rate. Puedes notar los cambios en tu ritmo respiratorio. You can notice the changes in your pulse rate. Puedes notar los cambios en el pulso. And you can continue to notice changes. Y tú puedes continuar notando esos cambios. Now, again, this is ridiculous De nuevo, esto es absurdo, because I would never restrict myself. porque yo no me restringiría a mí mismo. You don't have to do 3 thoughts to another thought. No tienen que hacer necesariamente 3 pensamientos hacia otro You pensamiento. could do 3 thoughts to a feeling. Podrían hacer 3 pensamientos para llegar a un sentimiento. You could do 3 sensations to a visual image. O 3 sensaciones para llegar a una imagen visual. But right now, while you're practicing, Pero ahora que están practicando, I would advise you to stay within categories yo les aconsejaría que permanecieran dentro de las categorías, because this will give you the opportunity to
practice guiding the attention. porque esto nos dará la oportunidad de practicar el guiar la atención. Now, this idea of symbolism, Esta idea de simbolismos, let's think about that in language has idiomatic meaning. pensemos en ella en estos términos. El lenguaje tiene un sentido simbólico. So a symbolic injunction, truism. Es una conjunción simbólica de verdades. Your feet are on the floor. Tus pies están sobre el suelo. You can notice that your right shoulder seems more distant Puedes notar que tu hombro derecho than the parece left, estar más lejos que el izquierdo, more distant from the left. distante del izquierdo. You may notice your feet Puedes notar que tu pie seem more distant from your head. que tus pies parecen estar más distantes de tu cabeza. You may notice your head seems Puedes notar que tu cabeza a little larger. parece un poco más grande. Now, these are truisms, Estas son verdades. but what is the idiomatic meaning? Pero ¿cuál es el sentido idiomático? If I say to you, your feet are on the floor, Si yo les digo que sus pies están sobre el suelo, what does it mean on the idiomatic level? ¿qué es lo que significa a un nivel idiomático? You're in reality. You're grounded. Que estás en la realidad, que estás pisando suelo. If I say in English, you have broad shoulders, Si en inglés yo digo que tienes unos hombros anchos, what does that mean? Is it this, you say the same in Spanish? He has broad shoulders? pregunta que si decimos también en español que tiene hombros anchos, Uh-huh. It means that he is capable of doing things. eso significa que la persona es capaz de hacer He can cosas, take a lot of stress. de que es capaz de soportar la presión. If I say that you're tall, Si yo digo que eres alto, standing tall, que no, es un standing sentido tall diferente. is an English metaphor for feeling good about yourself. Que este de standing tall tiene que ver con sentirte bien acerca de ti mismo, como estar bien plantado. You may notice your head is on straight. It's another English idiom. Ya. Puedes notar que tu cabeza está bien plantada sobre tus hombros. You may notice that your head is a little larger. Puedes notar que tu cabeza es un poco más grande. In English, if you say he has a big head, En inglés, si ustedes dicen que alguien tiene una gran cabeza, it means that he thinks a lot of himself. quiere decir que piensa, que es bueno para pensar. So then, not only are we creating truisms Así que no solamente estamos creando verdades of structure and process, but we're also creating truisms of meaning. en la estructura y el proceso, sino que también en el significado. And then we are alerting the patient
Y entonces estamos alertando al paciente to minimal cues. a las claves mínimas. So by using this type of truism, Así que a través de usar este tipo de verdades, we alert the patient to the fact that they need to respond not only alertamos al paciente hacia la To the idea de que structure. tiene que responder no solo a la estructura, not only to the process, no solo al proceso, but also to the meaning. sino también al significado. So when we do this, we are eliciting, Cuando hacemos esto, estamos extrayendo, elicitando, and we're doing it by doing this. y lo hacemos a partir de como We abrazar. take the communication and we make it more condensed, Tomamos la comunicación y la hacemos más condensada, like soup. como la sopa. We take out the water, we have the condensed soup. Si quitamos el agua, tenemos sopa condensada. Hypnotic communication is high protein, La comunicación hipnótica es proteína de alto valor. and that's a terrible diet, Es una dieta terrible, but it's good for the time that the person is in trance. pero es bueno para el momento en que la persona está en trance. Hypnosis is like protein powder. La hipnosis es como polvo proteico. You're giving a very condensed concentration to the patient. Le están dando una concentración condensada al paciente. That's a great phrase in English. Hay una- Condensed concentration. Es una gran frase en inglés. Concentración condensada. Condensed concentration of protein. Okay. De proteína. So now you have two forms. Tienen dos formas. You have dissociation statements, Tienen afirmaciones de disociación and also you have truisms y también verdades. and yes sets. Y sí. So we use the yes sets Entonces usamos los sí to guide the attention, para guiar la atención, to ratify the trance, para ratificar el trance, to communicate with symbols, para comunicar a través de símbolos, to create a sequence. para crear una secuencia. And what is number 1 and number 5? Number 1? What? No, estado normal What number one? consciente. Number 1 para Sí, para igualar, what is that? para Pace, to pace the pace, patient. y And para number 5 esconder órdenes, to hide orders. to or- what? To hide orders, embedded To orders. embed commands. Because in English we can pause after the permissive verb to create a command. Nosotros podemos poner algo después de la palabra poder para crear una orden. You're listening Están escuchando and you're learning y están aprendiendo and you're understanding, y están entendiendo and you can y ustedes pueden use your understandings to empower the trance. utilizar su propia comprensión para hacer más poderoso el trance. So this is called the embedded command, Esto se llama una orden encubierta, where we may change some of our tone donde hacemos un cambio en el tono and deliver it as an imperative. y lo ofrecemos al paciente en imperativo. And it works very well in English. Y funciona muy bien en inglés. But after we finish with this, Y después de que terminemos con esto, we're going to practice using different forms vamos a practicar el uso de diferentes formas so that we can create embedded commands in Spanish. para que podamos elaborar órdenes encubiertas en español. Okay. Any questions about truisms? ¿Alguna pregunta en relación a las verdades? Please. ¿Por qué tienen que ser 3?
There's no reason. No. You can do 4. You can do 2. No, eso no tiene mucha importancia. Puedes usar 2 o 4. Okay, we do a little social psychology experiment. Vamos a hacer un experimento psicológico sociológico. I'm going to show you some numbers. Les voy a mostrar unos números. You pick one of the numbers. Van a elegir uno de los números. Okay, ready? ¿Listos? Okay. Now, how many people chose the number 3? ¿Cuántos de ustedes eligieron el 3? That's why we do 3. Por eso es que hacemos el 3. This has been well studied in psychology. Esto se ha estudiado muy bien en psicología. If you show people these 4 numbers, Si ustedes muestran a las personas estos 4 números, around 70% of the group más o menos el 70% del grupo chooses the number 3. elige el número 3. Psychologists have made great theories about why this is so. Y los psicólogos han elaborado teorías maravillosas sobre por qué se hace esto. But it has really been studied in psychology. Y realmente se ha estudiado en You psicología. could try this with the next time that you have a fiesta. La próxima vez que tengan una fiesta pueden hacer este experimento. Most people choose the number 3, La mayor parte de la gente elige el 3, but there's really no reason. pero realmente no hay ninguna razón. The goal is to keep in mind the phenomenology. La meta es mantener en mente la fenomenología. The technique is only a way of gift wrapping the La técnica es solamente una manera de envolver para regalo la fenomenología. Pero no se enfoquen tanto en la técnica, as much as you focus on the goal of the technique. sino más bien en lo que persigue la técnica, en la meta. Right? Let's say that we have a goal, Digamos que tenemos una meta and our goal is relaxation. y que nuestra meta es la relajación. So we could create a little package, Podríamos crear un pequeño paquete, regalo, un regalo, with the relaxation. con la relajación. And our gift wrapping could be dissociation statements. Y la envoltura de este regalo pueden ser los enunciados de disociación. Your conscious mind can listen to me, Tu mente consciente puede escucharme, but your unconscious mind can experience relaxation y tu mente inconsciente puede experimentar la relajación, because it's interesting. porque es interesante. Or we could use as gift wrapping the yes set. O podríamos usar como envoltura de este regalo el set sí. Your conscious, you're here Están aquí, and you're listening estás escuchando, and you're interested estás interesado and you can experience relaxation. y tú puedes experimentar la relajación. Or we could do double dissociation O podríamos hacer doble disociación as a gift wrapping. como envoltura del regalo. Your conscious mind can listen Tu mente consciente puede escuchar while your unconscious mind can relax
Mientras tu mente inconsciente puede or relajarse, your unconscious mind can listen, o tu mente inconsciente puede escuchar, while your conscious mind can relax. mientras tu mente consciente puede relajarse. So the technique is secondary. Así que la técnica es secundaria. The important thing is that you know what is the gift, Lo importante es que a ustedes les quede claro cuál es el regalo, and you're just going to give a gift to the patient. porque sencillamente van a ofrecerle un regalo al paciente. And the patient has every right to say no. Y el paciente tiene todo el derecho de negarse. They don't have to accept your gift, No tiene que aceptar tu regalo, but you have every right pero tú también tienes todo el derecho to make the gift wrapping as pretty as you can. de envolver ese regalo de la manera más linda que puedas. So, truthfully, this is an important concept in therapy. Así que verdaderamente es un concepto muy importante en terapia. The patient comes in El paciente llega with a symptom, con un síntoma and the symptom is a gift wrapping y el síntoma es una envoltura de regalo for the problem. para el problema. So the patient gives the therapist a gift, Así que el paciente le da al terapeuta un regalo, which is the symptom que es el síntoma, that is the wrapping for the problem. que es la envoltura del problema. And the therapist has to take off the wrapping Así que el terapeuta tiene que desenvolver and la discover the envoltura gift. para descubrir el regalo. So what does the therapist do in return? ¿Y qué hace el terapeuta en respuesta? The therapist finds a solution El terapeuta busca una solución, and wraps the solution in a technique la envuelve en una técnica and gives it back to the patient. y se la devuelve al paciente. So therapy and Christmas are the same. Así que los terapeutas y la Navidad es más o menos lo mismo. Therapy is an exchange of presents. La terapia es un intercambio de regalos. Oops. That you should give the symptom back to the patient too. You can. Right? Puedes. And then with this idea of utilization, Con esta idea de utilización. I will diverge because I like that. Voy a volver a esa idea porque me gustó. I had a man call me, En una ocasión me llamó un hombre, una and persona, he wanted therapy for his son. que quería terapia para su hijo. And his son had attention deficit disorder, Su hijo tenía desórdenes en la atención. hyperactive 10-year-old. Era un chico de 10 años hiperactivo, But that was not why he wanted the therapy. pero no era por esa razón que quería la terapia. He wanted the therapy because his son had a phobia. Él quería la terapia porque su hijo tenía una fobia. He would not get into the car. No quería meterse al coche. And this was a working class family. Y era una familia de clase media. He called another therapist, Él llamó a otro terapeuta and the therapist said it would take 4 hours of evaluation y el terapeuta le dijo que le llevaría 4 horas hacer la evaluación at $100 an hour y cada hora cobraba $100. before he could decide on the treatment. Y eso era antes de poder decidir sobre el tratamiento And they didn't have the money. y no tenían el dinero. So I said, bring your wife and child. Así que yo le dije que llevara a su esposa y a su hijo I will see you for 1 hour. y que yo los iba a ver por 1 hora. Did you get that? What? Charging $800 an hour. Yeah. Same $100 an hour. And I didn't know what I could do, Yo no sabía qué podía hacer, but I had this faith pero yo tenía esa fe that if there was a symptom, que si había un síntoma, I could use it. podía usarlo. So the boy comes into the office, Así que el muchachito se presentó en la oficina and he is completely hyperactive. y resulta que era completamente hiperactivo. He cannot sit still.
No podía sentarse quieto un momento. And I've seen hyperactive children, Y yo he visto niños hiperactivos, but this boy is off the scale. pero este niño se salía de la escala And they don't have him on medication y no le estaban dando medicina because it's the summer. porque era verano, So they take him off of all medication. así que les quitan toda medicación. And the durante el boy verano. sits down and he says, I'm the crazy one. Entonces el chico se sienta y dice, yo soy el loco. And this is sad, Y bueno, me pareció muy triste the way that he's putting himself down. la manera en que él estaba bocabajeándose. So I have a puzzle in my room, Yo tengo un rompecabezas en and mi it's oficina. two wooden pieces Son dos piezas de madera that make a pyramid. que hacen una pirámide And it's very difficult. y es muy difícil. And I give the boy the puzzle Así que le di al muchachito el rompecabezas and ask him to solve it. y le pedí que lo hiciera. And he can't. Y pudo. But either could I when I got it. Pero no podía, pero yo tampoco lo pude hacer cuando recién lo recibí. So then I take him out into the waiting room Así que yo lo saqué al cuarto de espera and I show him how to solve the puzzle. y le mostré cómo resolver el rompecabezas. And then we go back in. Y entonces volvimos a la otra habitación And then I have him give it to his mother and father. y le pedí que se lo ofreciera a su padre y a su madre para que lo hicieran And they can't solve it. y no pudieron resolverlo. So he knows the solution. Pero él ya sabía la solución. So now he is more one up. Así que ahora él va un paso por delante. And then I say, I'm good at helping families solve puzzles. Y entonces yo le expliqué que era bueno para ayudar a las familias a resolver sus propios rompecabezas. And then I find out about the problem. Y entonces yo averigüé cuál era el problema. And the car went out of control El carro en alguna ocasión se había salido de control on a gravel road. en un camino de grava. And the grandmother was in the car, Y la abuelita estaba en el coche, and she completely panicked. así que ella se aterrorizó. The father was driving. El papá estaba manejando, There was a mechanical problem. había un problema mecánico. He safely brought the car to a stop, Él pudo detener el carro, but the grandmother panicked, pero la abuelita estaba apanicada. and the boy developed a phobia Así que el muchacho desarrolló la fobia and wouldn't get in a car y ya no aceptaba subirse a ningún and coche. wouldn't go in a gravel road. Y tampoco quería pasar por una carretera de grava, And he was afraid of being out of control. porque tenía miedo de estar fuera de control. So I say to the boy, Así que yo le dije, Mr. Fear el señor Miedo has been attacking this family. ha estado atacando a esta familia. Can you show me what Mr. Fear is like? ¿Podrías mostrarme cómo es el señor Miedo? So he goes over to the side of the room and he starts acting like Mr. Fear, Así que él se levantó y empezó a actuar como Mr. Miedo, who's attacking the family. que está atacando a la familia. And then I say to him, Entonces le dije, what is Mr. Fear like? ¿cómo es Mr. Fear, mi señor Miedo? And he says, well, do you know the Power Rangers? Y me dijo, bueno, ¿conoces a los Power Rangers? Yeah. Sí. He said, Mr. Fear is Drilla Monster. El señor Miedo es el monstruo Drilla. Okay, what do you do? What power do you have Muy to bien. fight Drilla Monster? ¿Qué poder tienes tú para combatir al monstruo Drilla? So he says, I know karate. Y él dijo que sabía karate. So he plays karate, Así que hizo algunos pases de karate fighting off Drilla Monster.